Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo programa de FMI. Yo soy Melina Barnaboglow y esto es una filosofía muy interesante. Lo vuelvo a recordar porque, bueno, estamos en momentos también de renegociación del FMI, pero bueno, aclarar eso, es una filosofía muy interesante, donde, bueno, es un programa de filosofía y de humor político, donde, bueno, tratamos de vincular conceptos filosóficos, tenemos diferentes invitados y bueno, tratar de relacionarlo un poco para comprender nuestro presente político. Y lo recuerdo porque siento que hoy se inaugura una nueva etapa en FMI, porque es, bueno, nuestro 11º programa. Es decir, que ya pasaron 10 ediciones. Y también porque del tema que vamos a hablar hoy y con la invitada que vamos a tener hoy, creo que los temas que ella trata y la manera en que los trata sintetizan y de algún modo cierran y abren un nuevo comienzo. Ahora vamos a estar charlando específicamente de eso con ella, pero en torno a los tópicos filosóficos que fuimos ya recorriendo en los programas de FMI, como el tema del duelo con Vircano, el tema del mal con Macarena Marey, el realismo capitalista, que es un poco el concepto de Mark Fisher, que lo tenemos acá. Como siempre les recuerdo a nuestros personajes: Marquitos Pesca, Mark Fisher, el jefe, Kant, que es ahí nuestra figura de la modernidad, siempre presente. Y bueno, tenemos a las perras de la filosofía, quienes en este mes vamos a volver también. Pero bueno, hoy estamos acá con una gran invitada, nuestra primera invitada internacional, Constanza Michelson. Bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? ¡Qué grande ya! En tu propio programa. Felicitaciones, sí, muy bien. Porque nos vimos hace 2 años exactamente, sí, ¿no? Sí. Para la presentación de tu anterior libro, Hacer la Noche, acá lo voy a mostrar, que ya lo tengo, como ves. Sí, ¿qué pasó? ¿Dónde fue ese libro? Está un poquito trasnochado. Así veo. Trasnochadísimo. Porque bueno, lo he usado mucho, lo he prestado. Es bonita esa usar un libro. Exacto, ¿no? Usarlo sí, para algo. Sí, no sé, claro. Es un fin de sí mismo, pero también lo podemos usar. Bueno, un montón de cosas, para poner los vasos, pero también el uso, no sé, como vital, ¿no? En la vida, ¿qué puede hacer uno con un libro, digamos, en la vida? Sí, porque el libro físico tiene esa característica, que puedes circular. Uno puede encontrar un libro de repente en la biblioteca y recordar a alguien, digo, no sé. El libro físico, bueno, como siempre, yo recuerdo que siempre mostramos los libros porque para las generaciones postliterarias que ven streaming es importante que vuelvan a leer libros, si es que no lo están haciendo. Y por eso que nada, yo veo, no sé, las páginas y el libro está recorrido, ¿no? Ya el hecho de que se agranda el libro por el hecho de leerlo es algo llamativo, ¿no? No pensaste como que, no sé, se agranda. O sea, crece. Sí. Bueno, un libro crece con los lectores, con todas las lecturas, es verdad. Exacto. Y bueno, estás acá en Argentina porque, bueno, tenés esa costumbre de venir a presentar tus libros a Argentina porque tenés muchos lectores acá. Para quienes no la conozcan, en Argentina, Constanza Michelson es chilena, psicoanalista. Y para mí, más allá de las disciplinas a las que te dedicas, es una gran pensadora para pensar la contemporaneidad, digamos, esta era, como decís acá en tu segundo y más reciente libro, que lo tengo inmaculado, gracias también a Cecilia. No ha sido usado todavía. De todos modos, como lo presentaste ayer, ¿verdad? Sí. De todos modos, me trasnoché también con y lo pude terminar, pero bueno, todavía está ahí nuevito. Y bueno, como decía, un poco me parece que tu pensamiento empala muy bien para pensar este presente por esto de que vos pensás en la era post, ¿no? O esto que llamás la era... vos en tu libro arranca diciendo esto de que nacemos, o sea, estamos al comienzo del final de las cosas, ¿no? O no sabemos, todo el problema que tiene, claro, es como, o es una pregunta, ¿es un epílogo, es el final de algo o es el comienzo de algo? Y parece que estamos en ese asunto, ¿no? Que no hemos terminado de decidirnos. No sé, algo ya pasó y bueno, pasamos a otra cosa o ya estamos en otra cosa y no nos hemos enterado todavía, no lo sé.
Un poco en umbral también. Pensar en un umbral de la época, de ciertos... O sea, estamos, recién metabolizando, si acaso, algo del siglo XX, digamos. Si acaso estamos o no metabolizándolo o sintomatizándolo. No lo sé. Es muy, muy interesante esa idea. O sea, yo siento que no sé, todavía no puedo superar el siglo XX. Bueno, por eso también está acá presente nuestra figura de la modernidad. Del siglo XX. Soy la nostálgica del siglo XX. Del desastre. ¿Y por qué? O sea, ya el título da mucho para hablar, nostalgia del desastre, porque esto tienen tus libros como que conectan, para mí, conectan como, no sé, como conceptos que podríamos pensar que están separados, ¿no? Porque la nostalgia remite al pasado y remite a un sentimiento como eso, el nostos o lo nostalgioso es algo que mira hacia atrás. Y el desastre es como siempre algo que se teme, ¿no? Que se teme que ocurra. Claro, ¿por qué volver a él? ¿No? Bueno, el argumento es, bueno, un título que en algún momento iba a tener el libro era Inconfesable, nostalgia del desastre. Pero en realidad, bueno, me dijeron, no, suena como un título de Almodóvar y además que no me parecía malo, pero además ya lo había confesado, entonces, bueno, no tenía ningún sentido, ya lo había confesado en el libro, que ya no era inconfesable. Pero justamente la idea de la nostalgia del desastre es, bueno, yo creo que todo ser humano lo sabe de algún otro modo, ¿no? Que volver o fascinarse con el desastre, con lo que fue o con lo traumático, es también un vicio. Es decir, hay cosas que cuesta decir, pero también hay un tipo de experiencia muy particular que es el placer en el dolor, en quedarnos atrapados en las escenas dolorosas. Es como, bueno, esto que se dice de los soldados cuando van a la guerra y luego, bueno, repiten una y otra vez, ¿no? Las imágenes o la escena del bombardeo, por decir, si no pueden salir, no pueden volver a la ciudad. Entonces, reconocer que efectivamente también hay una fascinación con el desastre. En parte el libro, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, cómo más se vuelve a una escena traumática, que es la escena del comienzo del libro, que es una escena de violencia doméstica. Cómo entrar a una escena, pero para poder salir de ella, más que para repetirla. Mark Fisher, no sé qué nos quiere decir. Marquitos. Bueno, él no pudo salir de su nostalgia el desastre, en mi opinión. La lenta cancelación del futuro. No, Marquitos es un poco tímido, se cae muchas veces. Creo que tenemos los clips de todos los momentos en que Mark Fisher se cayó. El programa igual dedicado a él se quedó. Es que, bueno, pero está como el siglo XX, no termina de caer. Se cae todo el tiempo. Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y bueno, Mark Fisher... Bueno, pero a propósito de Mark Fisher derritiéndose, o sea, no sé cómo lo ves tú, pero hay una tentación con la nostalgia del desastre también. O sea, bueno, yo tomo esta historia para poder hablar de una historia particular y espejearla también un poco con la actualidad, ¿no? Y no solo con la actualidad, sino con el devenir de la psicología individual, pero también la psicología de los pueblos frente a una pregunta, que es, ¿podemos crecer psicológicamente en el sentido de cuando algo ocurre, cuando se rompe un mundo, como sea, ¿no? Y queda este espacio entre algo que ya no es, pero tampoco comienza otra cosa? ¿Qué cosas nos pasan ahí, digamos, ¿no? Además de caernos. ¿Cómo se hace? ¿Podemos crecer? ¿Podemos hacer algo con eso o no? ¿Podemos volver a esa historia más que volver a padecerla o hacer conmemoraciones de esa historia que ella fue? O sea, ¿podemos hacer algo para decir, eso pasó y ya pasó también, ¿no? Que es un poco, creo que la pregunta del libro. Sí, sin duda, y coincido, ¿no? en esta incertidumbre del umbral. En otro programa generamos el término umbralistas, como que somos umbralistas en este momento en Argentina. Bueno, y en Chile también, podemos hacer un paralelo. De hecho, me gustaría que en un momento hablemos de eso. Pero bueno, hablabas del hecho de crecer, ¿no? Y contar un poco que la particularidad que tiene este libro en relación con Hacer la Noche, que a mí me encantaron los dos, pueden arrancar por cualquiera, si no los leyeron. Bueno, es la historia de una niña, ¿no? Es la historia de una niña que, como decís, el libro comienza con una escena
digamos, de aquella presencia y decís con un ojo. Con un ojo, para salvarse, porque si no, no se puede. ¿Cómo ver también? ¿Cuánto? Que es otra pregunta del libro. ¿Cuánta verdad cruda el ser humano puede ver o creemos que podemos ver y soportar sin autodestruirnos, sin volcarnos contra nosotros mismos? ¿No? Y digo, bueno, empieza así el libro con el recuerdo de esta niña viendo cómo su padre dispara contra su madre, que bueno, no llega a matarla, lo cual eso también es interesante porque es todo el tiempo recordar, ¿no? el post trauma de lo que podría haber sido y que no pasó. Y bueno, te quería preguntar, porque digo, es muy elocuente la figura de la niña y un programa nos dedicamos a niñez. Digo, ¿por qué elegiste esta historia? ¿Por qué elegiste contarla? O sea, ¿por qué elegiste ficcionalizar por primera vez, ¿no? Para hacer ensayo? ¿Y por qué elegiste la figura de la niña? A ver, las preguntas por qué elegir, no sé, hay varios hilos que tiran hacia allá. Esa es una historia que conozco bien, que quería meter, pero sobre todo, no solo la niña me era interesante, sino que la figura de la narradora, que es una narradora fallida en cierto sentido, que quiere contar una historia, pero bueno, hay contar una historia, porque la narradora también, no es claro si la narradora también es la niña o no, digamos. Claro, además hay unos cortos, se cae esta narradora, tiene unos cortocircuitos que tampoco se sabe quién habla, si es la niña que ya creció, es la narradora que, no sé, se le cruzó un cable y no sé, y de pronto dice cosas. Lo que me parecía interesante de esa narradora era poder jugar con la escritura para poner en juego precisamente el problema que quiero tratar, más que contar el problema, que es la diferencia como con quizás el ensayo cultural, en lo que estaba acostumbrado a lo que estaba acostumbrada a hacer hasta ahora, que es hablar sobre algo, ¿no? Sino que aquí quería hacer algo con la escritura misma, y era que esta narradora tuviera el problema del cómo se construye una historia, es decir, acá, o sea, ¿cuál es la verdad en esta historia? ¿Es el expediente? ¿Es lo que dice la mamá? ¿Es lo que dice la niña? No sé si llegaste a esa parte, pero bueno, la memoria no coincide con los datos de la historia. Por ahí hay alguien que escuchó algo que no pasó, después hay otra que en realidad no escucha lo que sí vio. Es decir, es todo el asunto, es todo el problema de la memoria, como hay algo que no se cierra en un evento, que no basta un expediente para decir esta es la verdad y esto ocurrió, sino que más bien acá hay una narradora que entra de nuevo a la escena y todo el problema es cómo salir de una escena, salir viva, digamos, y es como construir una escena para el perdón. Queda lo mismo si perdonaste o no, alguien en vivo y en directo, no es que fue el personaje, fue donde el otro y se esperó un perdón, no, sino que más bien es tratar de ver cuáles son las condiciones. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se crea una escena donde algo pueda ser perdonado para poder seguir viviendo? Un poco eso, ¿no? Y entonces, acá, si hay algo que es protagónico, es la escritura misma, ¿sí? Más que el tema, más allá de que la historia particular, espejeo, hable con la historia colectiva, con el fin de la historia, luego con la actualidad, es decir, pensar, hay algo de esa escena donde está algo que se llamaba familia hasta ese momento, ¿no? Encerrados en una pieza donde hay donde ocurre la violencia, que es, bueno, de las cosas, como dice Diane Sperling, de lo más familiar del mundo, es decir, en toda guerra hay un dormitorio donde pasa eso, digamos, en el sentido donde hay rivalidades, odios, celos, envidia, y al mismo tiempo es lo más infamiliar del mundo, que es lo que pasa también en esa historia donde el hermano, no sé, el padre o lo que sea, deja de serlo. Estallan los roles, se rompe, y cuando se rompe ese pacto, esa otra verdad, que no es la verdad cruda, por eso decía cuánta verdad cruda el ser humano puede soportar sin autodestruirse. Ahí, digamos, en esa escena, ¿no? En esa escena inicial, se rompe el pacto, es decir, ya no hay algo que ahí se pueda llamar padre, hijo, familia, hay una desafiliación, eso explota, y eso no es sin consecuencias, o sea, lo que muestra el efecto de eso es, se rompe el mundo y se rompe el tiempo, es como casi la figura de Cronos comiéndose a sus hijos, se rompe un ordenamiento, ¿no? Como cierta ley simbólica, diríamos. Se rompe, se corta, se cae. ¿Y qué nos pasa cuando se cae esa ley? Por eso digo, ¿hasta qué punto, más allá de una escena violenta,
que es una pregunta que a mí siempre me ronda, ¿no? ¿Qué pasa con los lenguajes contemporáneos? Y eso sí es nuestra herencia del siglo XX, bueno, la lengua es la ciencia técnica, ¿no? Que va iluminando el mundo de un cierto modo y dice, bueno, esto es el mundo, pero al mismo tiempo lo que eso va generando es que nuestras palabras o el lenguaje empieza a perder la capacidad de ampararnos, la capacidad de detener esa verdad cruda. Empiezan a no servir para nada. O sea, la sensación que hoy día tenemos que, bueno, la política en realidad medio que no sirve. O sea, el cambio climático no se va a detener con este presidente o con el otro, da la impresión de que esta cosa anda sola, nos vuelve impotentes. O sea, se nos aparece el mundo en su verdad cruda, que supera a nuestra verdad humana, que es el pacto simbólico. Y eso, más allá de una escena violenta, eso, bueno, es la famosa idea del desierto crece, ¿sí? Ese desierto está muy cerca y eso tiene consecuencias. ¿De qué manera miramos? ¿De qué manera también antropológicamente cómo comprendemos lo humano? Por ejemplo, yo contaba que no sé, la escritora más leída en mi país en no ficción, me enteré hace poco porque fue a Chile, una psiquiatra española que define como que, bueno, te van a pasar cosas buenas y tu vida va a andar mejor si empiezas a entender esta idea de que somos carreteras de dopamina por dentro. Entonces, por ejemplo, si tú lees un libro, tienes, no sé si más o menos, no sé qué era lo bueno, más o menos bolitas de dopamina, pero si agarras el teléfono es más, no sé, una cosa como, ¿eso somos? O sea, es que si eso somos, bueno, ¿de qué sirve cualquier cosa? ¿De qué sirve la política? ¿De qué sirve el lenguaje, digamos, ¿no? Si somos bolitas de dopamina, que quizás lo somos en un registro de la verdad. Pero un registro de la verdad que si de alguna manera reducimos lo humano a eso, que él lo decía muy claro y muy elocuente, era Pessoa, ¿no? En el libro del desasosiego, él dice, bueno, lo bueno de creer en Dios era que seguramente no existía. Eso era lo bueno de creer en algo que no existía, ¿no? Mientras que poner a la humanidad en el lugar de Dios nos llevaría a poner una verdad dura, quiere decir, lo humano es, más allá de que primero hablemos de justicia, igualdad y todas estas cosas que nos importan, inevitablemente, él decía, vamos a llegar a esta mirada cabrona que es directamente a la biología. Somos carreteras de dopamina. Bueno, entonces entreguemos el cuerpo a la ciencia, ya está. ¿Para qué seguimos en eso? Cerremos por fuera, ¿no? O vendamos los órganos, como bueno, está fogoneando nuestro presidente. Ah, ¿dice eso? Sí, están a favor de la venta de órganos, de la venta de niños. Estuvimos dedicando un programa a leer un filósofo libertario a favor de... bueno, pero mira, hoy día veía una noticia... Digo, empalmo un poco con esta idea de que somos... Sin duda. Como diría Silvio Rodríguez, un estropajo de... ¿cómo era? No me acuerdo, pero de alambre y hueso y polvo, no sé. Exacto, como eso, como somos circuitos y demás, como que es un... Bueno, el nazismo fue eso, ¿no? O sea, y por eso digo que esto supera la propia psicopatía de un momento en particular. Por eso digo, es la herencia del siglo XX. Hay algo de esa lengua que es la herencia del siglo XX que claro, la famosa banalidad del mal no es sino eso, es decir, bueno, poder hablar así, que bueno, vendamos los órganos, sí, que tanto, si bueno, uno necesita pagar sus cosas, ¿no? Y un órgano, que tanto. O hoy día veía una noticia que, no sé, en Instagram aparece como una noticia, que no sé qué país, donde apareció una cápsula para suicidarse. Pero se suponía que era una buena noticia. Era una cápsula muy linda y la puedes buscar. Sin joder a nadie, digamos, es un poco la idea. Sí, y muy linda, como galáctica, no sé cuál es ¿qué te quiere decir? Pero es muy fácil. Una muerte versátil, limpia, una muerte sin muerte, básicamente, sin temor ni temblor. Entonces me dice, bueno, ¿es bueno o malo? ¿Esto qué es? No, tremendo. Bueno, esa es nuestra herencia, digamos. ¿Y qué hace lo post con eso? Bueno, no es claro. Si es como decir, bueno, tomamos esa advertencia y decir, no. Lo único que nos salva de eso que crece es seguir manteniendo un cierto tipo de resguardo en el lenguaje, que es el lenguaje de la conciencia ética. Es decir, sí, no, a veces tener coraje para eso. Bueno, no sé, entregarnos de una vez y entonces hablamos todos iguales y nada, que ya está. Sí, en el final del libro hay una disputa clara por el lenguaje, digamos, de que no no solo de qué hablar, sino de cómo hablar, y bueno, es un poco lo que decías en torno a la escritura. Dado eso, quisiera leer un fragmento que, bueno, está al inicio del libro, que me gustó muchísimo y creo que sirve un poco para mostrar un poco de cuál es la propuesta. Porque vincula estas dos cosas, ¿no? Un poco el trauma personal, por así decir, psicológico individual, y el trauma histórico, ¿no? O sea, están esos dos registros del libro, como decíamos. Bueno,
Dice, existen acontecimientos que generan un cambio brusco. Cuando suceden no es claro si algo termina o comienza. Como una guerra, ¿no? ¿Dónde se puntúa un conflicto? ¿Hace 5 minutos, cuando reventó? ¿O hace 10, 50 o cientos de años? ¿Cuándo lo das por concluido? ¿Cuándo dices nunca más? ¿O firmas un acuerdo de paz o de divorcio? ¿O alguien te da el alta? ¿O logras vengarte? ¿O tienes un sueño y abres los ojos y dices ya está? Bueno, habla por vos misma un poco la cita, pero digo, no sé, pensaba en esto que también empalma mucho con hacer la noche en el final, Sí. ¿no? Porque hay algo que me encanta como lo confieso, me encanta de tu escritura, que es que si bien recorres temas que podríamos pensar están en el catastrofismo de Fisher, o bien, de Bifo, o lo que Fisher llama la lenta cancelación del futuro, ¿no? Lo que vos decís, más que hablar del fin del futuro, es otra cosa. Decís que en realidad es la imposibilidad de un nuevo comienzo, o en hacer la noche, ¿no? De un nuevo despertar. Y ahí, bueno, en hacer la noche es la figura del insomne. Acá también elegiste otra figura, si bien no está ficcionalizada, como ¿qué las relaciona o bueno, qué vínculo ves entre los dos libros? Está bueno cómo lo planteas, porque es verdad que hay un vínculo y es justamente el de la catástrofe psíquica, es decir, qué pasa cuando algo cae. Y no, o sea, el insomnio al menos en el que me interesó en hacer la noche, y porque había que hacer la noche no está garantizada, digamos, o sea, podría no ver noche y seguir una especie de, bueno, como el presentismo, en una cosa actual que no sabes si es ayer o mañana, porque, bueno, no pasó la noche, ¿no? En el insomnio. Y hablo de ese insomnio que no es el insomnio neurótico, ese que uno se va a acostar la noche y soy una tonta, otra vez me equivoqué, otra vez dije la misma estupidez, siempre, ya, en fin, no el donde uno, digamos, se pasa la cuenta, ¿no? Sino que este insomnio que hay también un poema de Pessoa que lo dice así de manera muy terrible, que es que hay un insomnio donde él dice, yazgo como un cadáver despierto, es decir, no sabes si está muerto, si está vivo, no es que no es un insomnio así que yo pueda escribir, ni siquiera fumarme un cigarro, no nada, no tengo pensamientos, es una especie de quietud y que se parece a la figura del aburrimiento mórbido que trato de abordar, esa quietud invasiva donde el desierto que te llega, se cae el pacto del lenguaje también. Entonces hay algo que ya no se llama la noche, que se llama, no sabemos, una especie de presente que cae encima. El pánico también. Que es como en la locura, la experiencia en la psicosis, o sea, es súper interesante que leía, no sé si será una casualidad o no, hay algunos que piensan que efectivamente, por ejemplo, la esquizofrenia es un fenómeno, siempre existió la locura, pero la esquizofrenia como en sí es un fenómeno que tiene que ver con la modernidad, o sea, cada época produce su... Y quienes piensan eso lo dicen por esto, porque notan que en el siglo XIX ya empiezan la gente que trabaja en psicopatología empieza a hacer una pesquisa de que en la psicosis, en la locura, si bien siempre estuvo caracterizada por las alucinaciones visuales, empieza a desplazarse eso a las alucinaciones auditivas, ¿sí? Que son muy propias de la esquizofrenia. Entonces, lo que empiezan a describir es que, bueno, ocurre una especie de catástrofe individual del lenguaje en la esquizofrenia primero, y que es que las palabras, bueno, en partida dejan no solo de comunicar, sino que, o de perder sentido, sino que además te invaden, atacan. O sea, las palabras son una cualidad rarísima, rarísima, ¿no? O sea, algo se enferma del lenguaje en un sentido que te atacan, son como piedras, hasta que, bueno, que pasa en la psicosis, que el intento de cura es armar un delirio. Es decir, se cae el lenguaje y luego un intento loco, paranoico, por ejemplo, es que eso también le dice algo a la no locura, que también es locura, pero la no psicopatológica, digo, que está la caída y luego está el intento de buscar sentido en el delirio. Es muy interesante lo que decís, y hay bueno, ahora vamos a ver, también citadas a Borges, era un ratito, pero no, varias cosas te quería decir sobre este tema. Primero, bueno, que hay una verdad en la locura, al menos creo yo, y me hace acordar mucho a un cuento de Piglia que se llama La loca o el relato del crimen. No sé si lo conoces, después te lo paso, porque es impresionante ese cuento, porque es básicamente una loca, ¿no? Una psicótica, de hecho es psicótica, que ve un crimen, ¿no? Y
digamos, el investigador, el detective, etcétera, que trabaja para el diario y tiene que recomponer la escena, ¿no? del crimen. Bueno, nadie le cree, obviamente, pero él la graba en lo que dice y se va dando cuenta que en las palabras que repite está la verdad del hecho. O sea, después cuando reconstruyen se dan cuenta que ella tenía razón con respecto a quién lo mató, ¿no? Y bueno, ni hablar de la construcción que hace ese cuento de eso, de la voz de la psicótica como con cierta verdad fragmentada, ¿no? Porque hay ciertos hechos como traumáticos que por ello se pueden recomponer en la forma de un relato, pero sí de esta manera como fragmentaria, ¿no? Atravesadas por la locura, o sea, mostrando como en su delirio una verdad. Y también pienso algo de lo que veo por la calle, ¿no? Hay mucha gente pirando, decimos acá, por la calle, o sea, volviéndose loca y hablando sola. Y en relación al lenguaje, como, no sé, yo tengo la imagen de que el loco es alguien que se queda hablando solo. Sí, es una verdad solitaria, ese es el delirio, son unas palabras que se desenganchan del mundo. Pero lo que dice alguna gente que piensa que la locura dice algo, o ese tipo de locura, esta cosa de las alucinaciones auditivas, es decir, la catástrofe del lenguaje, es una especie de advertencia, si tú quieres, o le muestra a los no psicóticos lo que le puede pasar al ser humano cuando desprecia el material del cual está hecho, es decir, claro, cuando la verdad ya no es del orden del lenguaje, ese pacto medio mentiroso que te hace parar en los semáforos, decir cosas como te amo, democracia, padre, hijo, que son, cierto, que es la verdad que nos sostiene, pero alguien podría decir, hey, no, la ciencia dice que las carreteras de dopamina dijeron que en realidad todo eso de padre, te amo, no se te ocurre, democracia, no, venda sus órganos o no sé, lo que sea, eso no es la verdad. Bueno, esa sería como la verdad transparente, a eso voy cuando digo la verdad cruda. Uh-huh. Estoy diciendo que algo nos hace eso. Entonces, cuando esta gente está pensando en la psicopatología, ¿no? Dice, bueno, si la locura empezó a darse de esa manera, eso está hablando de que algo ya venía ocurriendo con el lenguaje, claro, que dejó de sostenernos. Bueno, y ese insomnio, bueno, cuando viene la pandemia ocurre eso, pues se cae el sentido de la realidad, ¿no? En la escena de la violencia con la que parte la nostalgia del desastre, lo mismo. Es decir, cae algo del pacto y bueno, hay una catástrofe psicológica, ¿no? O sea, hay un poco algo de la tesitura de la locura, uh-huh, en ambos casos, me parece. Sí, estamos haciendo experiencia claramente de eso en estos días, digamos, con la cantidad de acontecimientos traumáticos que estamos viendo en tiempo real, pero que obviamente, como decías vos, todavía no podemos metabolizar. No podemos metabolizar ni el siglo XX ni la pandemia, o sea, todavía tenemos mucho por metabolizar nuestra digestión. Pero tenemos lenguajes para hacerlo, esa es la pregunta. Sí. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Cómo son las herramientas precisamente para eso? O sea, tenemos lenguaje para el conflicto. La otra vez leía una columna que me pareció interesante de alguien que se preguntaba, ¿existe el pacifismo hoy día? No el pacifismo como uh-huh, buenista, de la paz, no, sino que lo difícil de la paz, en el sentido que la paz requiere una especie de negociación en primer lugar y duelo. Todos pierden, pero perdamos todos para seguir vivos, así, o para que algo pueda continuar, ¿no? Hay también un poder digerir algo. Y que él decía, pareciera ser que el lenguaje de guerra también está fuera de los lugares donde hay conflictos bélicos, sino que que es el lenguaje del estereotipo, de la generalización, del tomar bandos, donde de pronunciarse. Exacto. Digamos. ¿A alguien le importa que haya mañana y haya paz? O sea, está dispuesto a construir eso. Claro, para que después los hijos de esas personas no se sigan matando, digamos, uh-huh, o no, y alguien pueda, en fin. Y hablaste de la guerra y hay un tema del libro que a mí me parece el tratamiento que le haces es muy audaz y intentaremos con igual audacia abordarlo ahora. Que bueno, arrancás, que es el tema de las armas. Anticipo, de nuevo trigger warning para quien tenga problemas con esto. La vez pasada hablamos del duelo, hablamos de la niñez, etcétera. Siempre yo aviso, pero bueno, ya la gente que ve este programa sabe que no tratamos temas muy dóciles, por así decir, porque la filosofía es indócil por naturaleza. Pero bueno, el tema de las armas es algo que está muy presente en nuestra historia política y en nuestra literatura. De hecho, empezás hablando de Borges, de un cuento de Borges, El Encuentro, que me anoté acá el inicio. A ver si lo tengo. Bueno, no, pero bueno, en general lo que dice Borges es como
es la escena, ¿no? de dos personas que se baten a duelo, ¿no? De un famoso caso de dos tipos que se baten a duelo, y él es un niño, ¿no? Y bueno, me llamó la atención porque elegí. Acá está, lo leo. Leo el inicio del encuentro de Borges. Quienes acuden cada mañana a los diarios lo hacen para olvidar o para el diálogo casual de aquella tarde, por lo que no es extraño que nadie se acuerde o se acuerde como en un sueño del entonces discutido y célebre caso de Maneco, Uriarte y Duncan. El hecho ocurrió además hacia 1910, años del cometa y del centenario, y son tantas las cosas que hemos poseído y perdido desde entonces. Los protagonistas ya han muerto, los que presenciaron el episodio juraron un silencio enorme. Yo también levanté la mano para jurar y sentí la importancia de ese rito con toda la seriedad romántica de mis 9 o 10 años. Bueno, me pareció un diálogo. Todo tu sistema textual siempre está como muy, muy engarzado. Pero bueno, recuperás ahí ese cuento de Borges. Y decís algo tremendo sobre las armas, que ahí quiero que empecemos a mostrar no, primero los videos. No, porque decís algo tremendo de las armas, que es que las armas esperan su momento. Y acá ha estado durmiendo hasta que algún rencor, bueno, o alguna noche estúpida, porque esta gente que se mata ahí no tenía ningún problema, nunca habían peleado antes, ¿no? Claro, sí, después tipo, se baten a duelo por una discusión banal, como estaban ahí tomados y... Bueno, como los que casi se matan por la discusión por Kant, ¿sabían eso? Que dos se matan, casi se matan por... bueno, no, quería que viéramos, bueno, quería saber un poco tu opinión sobre esto, que bueno, es el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, que ocurrió en 2019, ¿verdad? Y, perdón, 2000... Ay, ya no recuerdo. Fue el año pasado, ¿no? No, fue hace 2 años. Y bueno, este es el pre, ¿no? El pre al atentado. Y ahora vamos a ver el atentado en sí. El segundo video, por favor. De todos modos, algo que quería decir es que las armas ya venían apareciendo, ¿no? En nuestra historia política mucho. Perdón, ahí está. Ahí podemos ver la imagen, es medio abyecto verlo. Bueno, vamos a verlo de nuevo para más. Para la nostalgia del desastre. ¿Viste? Esperemos un poquito para ver el segundo. No, bueno, tenemos esto muy presente en nuestra historia política y bueno, es tremendo porque, digamos, ella estaba saludando a la gente, estaba como muy cercana, ¿no? Como completamente sin, digamos, porque es digamos, era una expresidenta, ¿no? Y estaba como, eso, sin seguridad, o sea, con seguridad, pero digo, sin un gran blindaje entre la gente y ella, saludando a todos con un beso, y de repente, bueno, ocurre, digamos, este atentado, este intento de magnicidio, sobre el cual recién ahora se está haciendo se está tratando el caso de quién fue el perpetrador. ¿Y quién fue? Y se presume que es alguien, digamos, del núcleo libertario, no de, digamos, digamos, alguien, un militante social, por así decir, no político, digamos, de los libertarios. Hay varias hipótesis, pero sí, finalmente se está empezando el camino hacia la justicia de eso, después de muchísimos años, bueno, dos años después. Y bueno, no puedo evitar conectarlo con un episodio muy reciente, que es el atentado a Trump. Ahí lo tenemos también. Que bueno, que el contexto es que estaba hablando en contra de la inmigración. You're fired, dice. Lo de Biden. Sí. Bueno, durante la campaña, digamos, rumbo a la presidencia, ¿no? Pues loca la palabra igual, o sea... Sí. Despedido, pero también fired de disparo. No había pensado. Tremendo. Y bueno, después todo el ejercicio de la violencia policial. Y
Y pensaba un poco, bueno, lo que vos decís de las armas, pero también en la escena del disparo. Bueno, ahí a mí me atemoriza más toda la construcción de la, bueno, un poco de la banalización que vos decís, es acostumbrarnos a ver esto. Y esto es tremendo. O sea, sí, sin duda. Y después, o sea, para compararlo un poco con lo de Cristina, ¿no? Él está en una tarima, la gente muy lejos, digo, y ahora la escena triunfal, la escena triunfal donde él, bueno, vuelve, resurge, etcétera, y ahí vemos el revival, por así decir, donde él alza el puño y toda la multitud alza el puño también, el puño encima, y bueno, es un poco una, qué sé yo, una demostración de fortaleza. No sé, y que, y además, otro dato es que a quien cometió el atentado lo ajustician en ese momento, ¿no? Eso lo vi hace poco, es tipo, el francotirador, sí, lo vi. encuentran y en ese momento lo fusilan, ellos dicen, fue abatido, dicen, también, abatir, bueno, en fin, nada, que pensaba en esta parábola, ¿no? Como, por un lado eso, la búsqueda de justicia de Cristina y esto que es una, o sea, la diferencia entre justicia y ajusticiamiento, por así decirlo, ¿no? Como, sí. ¿Qué podemos pensar de esto, ¿no? Del uso de las armas, de los atentados. O sea, a mí lo que se me viene es precisamente, creo que la inquietud que se va colando, digamos, en distintos países, y yo creo que en las personas en general, es la sensación de que no hay nada garantizado, o sea, que todos estos años, bueno, que en los 90 no sé qué cosa, y que como si la democracia estuviera ganada y ya nos aburrimos, y entonces ya veamos otros problemas. No, o sea, la democracia no está absolutamente nada garantizada, siempre es, o sea, nada está ganado para siempre, por decir así. O sea, yo no sé cómo lo ves tú, pero no sé si te imaginas que en 50 años más, en un medio siglo más, va a haber democracia. Ay, qué pregunta. Bueno, es que, no sé. O sea, quisiera... Pero quizás el año 2000 todavía pensamos que sí, obviamente. No hay que darla por sentado, digamos. Exactamente. Ajá. Exactamente, y eso es lo que estamos viendo hoy, justamente que nada, algo ha ido ocurriendo que, por ejemplo, no sé, en mi país, o sea, uno pensaría que la memoria es como, bueno, conmemoramos todos los años tal y cual cosa, decimos nunca más, y ahora no vamos a ser bárbaros como fueron las generaciones anteriores, seguramente todas las generaciones dijeron lo mismo, y uno supone que hay una especie de progreso lineal, moral, cultural. Y no es así, no sé, por ejemplo en mi país el año pasado que se conmemoraba los 50 años del golpe de Estado, apareció una estadística, un estudio, qué sé yo, una encuesta, donde parecía que respecto de hace 10 años atrás, una mayor cantidad de personas pensaba que en realidad un golpe de Estado no era algo como tan malo, por decir así. O sea, el número de personas que decían no, nunca más, hace 10 años era más gente que hoy día, o sea, el año pasado, 2023. Entonces uno dice, bueno, o sea, no es que haya un progreso, es decir, emergen a veces los mismos conflictos, la memoria, digamos, a veces se trae el pasado a propósito de los conflictos del presente, se reviven, se transforman y vuelven, se parodian, no sé, un montón de cosas. Quiero decir que no hay nada ganado. Entonces, cuando uno ve estas imágenes, bueno, es recordar eso. Y uno no puede llegar y decir, a propósito del letrero, eso, you're fired, quizás como que también la violencia en el lenguaje, cuando rompes un mundo, eso no es en vano. O sea, de ese paso a la pistola... O sea, puede haber un trecho largo, pero hay un camino que a veces se abre cuando tú vas como precisamente desgastando o dejando caer, ¿no? La democracia, ¿no? Y luego la democracia empieza a transformarse en algo que no sé, alguna gente puede decir, no sirve para nada, es lenta, necesitamos pistolas o militares, o necesitamos, no sé, saltarnos las reglas o lo que sea, ¿no? Que es lo que estamos de pronto como sintiendo que eso podría empezar a ocurrir frente a los problemas que no se solucionan. Bueno, entonces líderes que digan, yo lo voy a resolver de otra manera, ¿no? Ni hablar de que, bueno, da para charlar mucho sobre la democracia, deberíamos dedicar un programa entero, pero no, porque la democracia tiene esta idea de que hay una voz común.
o al menos hay un espacio público donde la voz común puede ejercerse, la voluntad general, digo, diferentes conceptos de la filosofía boliviana para pensar en eso. Pero digo, también una cosa que decís, que me pareció tremenda, porque también hablas del nacionalsocialismo, el nazismo, de cómo, del germen del nazismo aún, y demás, y decís algo, hay una frase, ¿no?, que rescatás, que hay alguien que dice, como yo no tengo talento, necesito el nacionalsocialismo, y eso me pareció muy tremendo para pensar el resentimiento hoy de los libertarios, básicamente, que es como, yo quedé descartado de esto que ustedes consideran lo común, de esto que ustedes consideran la experiencia de la democracia, sí, que nos dio derechos, que nos dio posibilidades de ascenso social. No sé, es tremendo, porque ya se rompió lo real, entonces de algún modo también se está rompiendo en el lenguaje. Eso es una escena de la autobiografía de Sándor Márai, donde cierto. Él dice, bueno, que está comiendo con sus parientes, no sé, en Hungría, y que entonces un pariente era nazi, y todos dicen, pero ¿cómo eres nazi? Así que el pariente ya medio borracho le dice, bueno, es que tú eres escritor, tú tienes talento, no, déjanos a nosotros ahora en nuestro tiempo de digamos, como los sin talento o la mediocridad, bueno, nos toca vengarnos también, o sea, como... y eso a mí me parece que tiene que ver con dos cosas al menos, ¿no? Que es, y que la estamos viendo hoy día, pero que también pasó en los otros años 20, como aparecen líderes que inflaman precisamente el resentimiento. Pero yo creo que no son solo los libertarios lo hacen muy bien y lo hacen sin pudor. Claro. Sí, pero yo creo que eso cruza todo el espectro político. O sea, cada vez que alguien inflama, en lugar de la víctima, porque uno dice, bueno, están las víctimas que son víctimas también, pero inflamar el resentimiento en la víctima es la misma operación. Es decir, hey, tienes derecho a vengarte. Claro. ¿No? Eso está por un lado. Entonces, bueno... También en mi profesión hay gente que está pensando, bueno, la pregunta es ¿a qué líderes escuchar? ¿Cómo hacer que las prácticas, las instituciones, las voces que se van a resaltar respecto de otras, van a tratar de generar espacios donde se pueda digerir el dolor, resolver cosas desde luego, más que inflamar el resentimiento y la venganza? Porque eso no sale bien, nunca salió bien, ¿no? Y eso es algo que estamos viendo ahora de vuelta. Y en segundo lugar, esa escena de Sándor Márai me parece, nos sirve para pensar en otra cosa, ¿no? que otros ya han escrito sobre el miedo a la libertad. Es decir, es mejor unirse en una gran voz, que podría ser un gran eslogan, o sea, abreviarnos en en una consigna, que puede ser una palabra incluso que suene bien, que sea justicia, pero para hacer cualquier otra cosa. Pero sin contenido, digamos. Más allá que el pensamiento en masa nunca tiene contenido. ¿Cómo? El pensamiento en masa nunca tiene contenido. Masa nunca, no te entendí. El pensamiento en masa... En masa. El eslogan nunca tiene contenido, aunque lo tenga, me explico. Materialmente puede tener incluso un manifiesto. Pero cuando el pensamiento el que vale es cuando cada uno... Es la conciencia ética, es el pensamiento a solas, en el sentido... No a solas cuando estás en tu casa pensando solo, sino que también puedes tener pensamiento en masa estando solo en el baño, digamos, no. Sino que es precisamente la responsabilidad de decir sí o no esto, decir algo en la encrucijada. Bueno, el libro también tiene, o sea, eso es lo que a mí me importaba mucho, qué hacer con cada cosa, o sea, de esa escena, que es una encrucijada en sí misma, decidir tomar o no una pistola, decidir o no disparar, decidir correr o no correr, decidir ver o no ver, qué hacer, bueno, eso es el oficio de vivir, ¿sí? Y cuando nos cansamos de eso, como dice el personaje del pariente de Sándor Márai, no sé, bueno, puedo resumirme en algo que ya está escrito afuera, desde el eslogan, desde las identidades que están dadas por el mercado, por Instagram o por la ciencia. Hay gente que a veces se pone muy feliz con un diagnóstico, que no quiero decir eso, que a veces hay un sufrimiento donde necesitas que eso sea nombrado. O sea, dicho eso, que eso es real y eso alivia a veces mucho. Otra cosa es como cuando hay algo que ciertas cuestiones se empiezan a volver de moda. Entonces, como hoy día, no sé si lo has visto, pero yo he visto como que realmente, como aparece esta idea de los espectros, entonces que uno puede ser un poquito bipolar, un poquito autista, y entonces, bueno, sí, yo soy, es que mi problema es que yo soy es un poco lo mismo, ¿no? Es el pensamiento en masa en torno a un diagnóstico supuestamente individual, pero es tipo, bueno, somos todos autistas, somos todos depresivos, y pierde el significado y pierde el sentido de la experiencia y en torno a la... Pero no solo la experiencia, es la responsabilidad. También, sí. Es que eso es todo, o sea, cuando aparece la paranoia social,
Primo Levi decía, la paranoia social es el mal, punto. Esa es la definición del mal. Y es cuando todos empiezan a pensar igual y aparece esta sensación potente de ser parte de algo y que, bueno, hay otro que está afuera, que necesitas que esté afuera para que ser parte de algo. Digamos, la identidad funciona así, hay que matar a alguien, ¿no? O una parte de sí mismo para clausurarse. Ahora, en esa experiencia contagiosa, poderosa, y en las crisis miméticas sabemos que hay un punto donde eso no se puede detener. O sea, en el momento del linchamiento, si uno dice no, te matan. ¿Sí? Entiende que hay un momento que es inevitable. Eso poderoso, o sea, lo único que, o sea, ¿qué nos importa? O lo que advirtieron también mucha filosofía después de toda la catástrofe del siglo XX, dijeron, hey, lo único que puede salvar es la conciencia ética, es decir, atreverse a decir no a veces, o claro, decir, oye, eso que está pasando ahí en el nombre del bien, porque no tenemos que olvidar que todo el mal ha sido dicho siempre en nombre del bien. Es cierto. Se nos olvida, no sé qué espanto, esta gente idiota, cómo cayó en eso. Los argentinos de bien, esto es por su bien, hay que hacer sacrificios para estar mejor. Ahí, bueno, siempre podemos volver acá al jefe, por eso yo lo reivindico, lo tengo acá al lado, porque es alguien que pone el énfasis en la autonomía, de que cada uno pueda juzgar por sí mismo lo que es bueno, digamos, o sea, no caer en el gran eslogan, en, digamos, haz que tu acción, que la máxima de tu obrar se convierta en ley universal, digamos. Vos actuás de la manera tal que todos quisieran que actúes. Claro. O sea, obviamente tiene una deriva autoritaria, si lo pensamos, pero el límite a esa máxima kantiana es tratar a todos como un fin en sí mismo y no como un medio para tu obrar. Entonces, bueno, siempre recordar acá al siglo XVIII, pero bueno, un poco hay algo bueno, más. Pero quizás no son menores a propósito del siglo XVIII, que es también pensar, o sea, somos los bisnietos de toda esa cosa, que es decir, estamos muy lejos de ese humanismo boyante de la gente que empezó a inventar leyes y empezó a inventar cosas y no, hoy día nosotros deconstruimos cosas, tenemos la decepción, incluso ya no solo ya Dios ya se murió, que todavía yo creo que no palpamos las consecuencias de eso, de volvernos una mera idea biológica, pero además estamos decepcionados ya de la razón y por eso todo es post-razón, post las cosas, están las cosas y el post-cosas, que no sabemos, insisto, qué significa. Y entonces, bueno, ok, ya no estamos en el siglo XVI cuando todo, no sé, empezó la Ilustración, pero el asunto es si acaso, entonces tenemos que renunciar a eso, porque una cosa es renunciar a los proyectos, el colonialismo, no sé, los proyectos que derivaron de la Ilustración. Pero otra cosa es el ideal. ¿Y cuál era el ideal? Esto que decía Montaigne, decía la ley es buena, no porque las leyes sean buenas, seguramente un montón de leyes la hicieron puro idiota y además la ley hay que pelearla y las leyes están vivas, tienen que cambiar. Pero la ley es buena porque es ley. Es decir, la necesidad de una ley. La necesidad de una ley para la vida. Eso es. Pero para creer en la ley, eso es una religión de adultos, ya no es Dios, ya no es alguien que te obliga. Es decir, quiero responder a mi pedazo de mundo y eso es, bueno, soy parte del pacto. Aquí nos vamos a pelear, hay conflicto, pero, ok. Hay un consenso, una ley común que hay que respetar y construir para que tenga sentido para todos. O sea, no sé, para que sigamos parando en los semáforos. O sea, pero es que de verdad. Sí. O sea, así de básico. Sí, crecer psicológicamente, como decías. Una religión de adultos es creer sin Dios. Está buenísimo. Y sin ideología en el sentido de la idea que suplanta a Dios, digamos, sin esa cosa grande. Es como, no, algo bastante menos edulcorado, más sobre una cosa que se llama ley, que además no tiene cara. Ya, bueno, es menos melodramático que cuando estaba Dios, ¿no? O sea, mira, el otro día leía a propósito de otra cosa que nada, he conversado con alguien, que en el Génesis, en el relato, está este Dios que es como una especie de Dios iracundo, enojado, que destruye, se enoja. Pero, o sea, cuando de alguna manera quiere que sus criaturas sean como los dioses, dice, ¿no? Cuando pone la prohibición, que es como el primer gesto cultural, les dice, no van a comer del árbol, de la manzana y todo eso. Antes que coman la manzana, estos seres, Adán y Eva, que eran niños o eran bacterias, no sé, eran algo que no estaban cruzados por el sexo y la muerte todavía, no han caído, no han abierto los ojos. Cuando aparece el no, basta el no para que aparezca el mal. O sea, existe el mal solo porque aparece el no y aparece la libertad. Oh, si estábamos en el paraíso, ahora hay que elegir. ¿Qué hacemos? ¿No? Bueno,
trataron de eximirse de su responsabilidad, le echan la culpa a la serpiente y todo lo que sabemos. Dios no aceptó excusas, los echó. Y bueno, ahora ya son grandes y ahora saben que hay que elegir y traten de ser buenos, y fueron malos, digamos. Y Dios se enoja de nuevo, los vuelve a castigar, siguen esta especie de tutela parcial, Dios cuando los lanza ahí a las afueras del paraíso, y destruye el mundo. Pero viene el diluvio y parece ser que Dios es el que crece, o fue a psicoanálisis, no sé, pero Dios comprende, ¿no?, en el relato que en realidad el bien convive con el mal, claro. Siempre. Siempre, que no hay monumento que nos haga recordar, no, ahora sí vamos a ser buenos, no. Y dice, bueno, esta gente parece que no hay caso, que se va a portar bien, esto es así. Dios dice, ok, yo me corro, nunca más voy a destruir el mundo, ahora va a ser asunto suyo preservarse o destruirse, y nos da una cosa, digamos, en el relato, ¿sí? La ley, las tablas de la ley, ¿sí? Eso, ya, con eso se confían en, pueden transgredir eso, no armar sus sistemas en torno a eso, escriban la ley. Y eso es una religión de adultos, pues ya a solas. Una religión sin Dios, me gusta sí. como concepto. Y bueno, en estos minutitos que nos quedan, y dado que estás acá en Argentina y sos chilena, y son los vínculos entre la historia política de nuestros países son muy grandes, quería mostrar, ahí tenemos el PDF. Bueno, vos hablás en ambos libros de las Torres Gemelas, que bueno, es un suceso, claramente, que como esta fue la cobertura de TN, que es como el diario más, por así decir. Yo lo vi en vivo, ¿tú lo viste? Claro, sí. Y la niña lo ve en vivo. Cuando ingresa a la universidad. Yo lo vi en vivo cuando ingresé al secundario. Entonces ahí hay una cuestión generacional que está bueno ver ahora en la secuencia que vamos a ver. Bueno, vos hablás de esto, bueno, las Torres Gemelas como hito, como del fin, por así decir, de cierto primera etapa neoliberal, ¿no? Y podemos pensar el comienzo de otra. Pero además, digo, revisando la fecha, es en el 2001, y a los pocos meses de septiembre de 2001, en nuestro país ocurre el estallido del 2001. Ahí sí tenemos la siguiente imagen. Bueno, foto icónica del estallido del 2001. ¿Cómo le llaman? ¿El estallido? Y ves, justamente por eso te quería preguntar, porque vos también decís del estallido chileno, que ahora también vamos a ver una imagen, lo quisiera relacionar, porque bueno, ver las dos. Perdón, esto termina con De la Rúa. ¿Cómo se llama la escena del escape? Nada, Victoria, yo le llamaría. No sé, porque digo, hay muchas interpretaciones del 2001, el 2001 como revuelta o el 2001 como crisis. Que bueno, como vos decís respecto del estallido chileno, hay gente que piensa que es lo mejor del mundo y gente que piensa que es lo peor. Y vos también decís, es un acontecimiento erótico y es un acontecimiento tanático a la vez. Y esto pasa también con el 2001 en nuestro país. Y bueno, me parecía muy interesante como la comparación, si bien son distantes, ¿no? Pero bueno, el estallido chileno, si vamos a la siguiente imagen, también monumental foto. Es una foto religiosa, ¿no? Es increíble. Sí, en todo, ¿no? Terrible, no sé, no lo sé. O sea, bueno, las dos cosas, pues es una idea súper interesante de analizar. Es religiosa y terrible, y es una victoria que además después no triunfó. O sea, porque ahí, y esa es la fantasía del momento triunfal del cuando somos masa, del carnaval, ¿sí? Tiene algo de carnaval religioso. De diferentes banderas y colores. Pero una, y todos juntos, esta masa de humanos, ¿cierto? Que en el cielo en llamas, o sea, vamos a purificar todo, ganamos. Pues no, alguien tiene que barrer esto mañana y hay que hacer el trabajo, tenemos que hacer una nueva constitución y negociar con los otros, con los que no están ahí. Claro, exacto. Y ahí falló todo. Entonces, a eso voy que justamente ese es el asunto. O sea, y después, bueno, el otro intento constitucional donde ganó la derecha, también la dio por ganado, no hizo una imagen así, pero también lo dio por ganado y perdió. Y yo creo que lo que estamos hoy día era como, bueno, pareciera ser que a los dos intentos constitucionales se les olvidó algo, que era que una cosa que se llama, está el momento erótico tanático, que es el estallido, la explosión, el acontecimiento, pero luego está la política, o vamos a seguir así para siempre. No, venía la política de nuevo es, como diría Winnicott,
La salud mental y la salud social es ligeramente depresiva. Eso significa es menos edulcorada, la vida no es tan así, hay que aceptar cuotas de desengaño, un poco más aburrido, y hay que negociar con los que te caen mal para poder seguir viviendo. Exacto. Sí. Bueno, un poco lo que decías de la ley, que está el bien y el mal, y hay que, digamos, habitan las dos, es que eso, las dos fuerzas. Eso es, ¿no? Sí. Por eso es tan dual y tan dialéctico como lo narrás. Incluso inauguró dos horizontes políticos o dos tendencias políticas distintas. El 2001, hay tesis, ¿no?, de que el 2001 inauguró por un lado el kirchnerismo y por otro lado fue el nacimiento del macrismo. Y vos, respecto de Chile, también decís que inauguró una constitución de derecha y una constitución de izquierda. Que no inauguró nada al final. Que al final no pasó nada. Bueno, esa es la pregunta. Sí, pero... Se puede crecer, ya, ok, salió mal, ya está. Tal vez eso no significa que el estallido se resolvió ni las demandas que estaban ahí. O sea, podemos crecer, esto sería como, bueno, ya, a ver, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó aquí? Todavía eso no está escrito, no está totalmente pensado, me parece, nos falta tiempo. Y eso va a continuar. Pero respecto a las Torres Gemelas, no sé si tengo un minutito para decir eso. Lo que a mí me interesaba poner ahí en juego era como que las Torres Gemelas viene justo, después de estos años donde Fukuyama dice, es el fin de la historia y no sé qué, viene este gran acontecimiento, y algunos dijeron, no sé, en Chile dijeron, este es el fin del capitalismo, que mentí, como la pandemia siempre está matando el capitalismo, y parece que no, digamos, ¿no? O no se mata así, o no sé si hay que matarlo tampoco, claro. En fin. Pero pareciera ser como no pasó, y eso es lo que dice un amigo que trabaja en filosofía de la historia respecto a esta frase famosa, el fin de la historia. No es que después del fin de la historia o después de la caída del muro no pase nada, pasó todo, ha pasado todo, pero da la impresión que ningún acontecimiento es capaz de mover algo, digamos, que uno diga, ya, se inauguró tal o cual cosa, ¿no? Y al revés, nos vamos medio anestesiando, pero lo que sí inauguró, ya más allá del asunto geopolítico y todo eso, lo que yo pensaba del acontecimiento de las Torres Gemelas, es que vimos por primera vez en vivo y en directo, pudimos ver en la televisión la destrucción, ¿sí? La destrucción en esa magnitud. Y además una imagen inquietante que me parecía ahí marcar para pensar también lo contemporáneo, la figura del asesinato y el suicidio juntos. Claro. Bueno, ya llegó toda esa genealogía desde el viejo de la montaña a Kurt Cobain, ¿no? Que es como... Bueno, no sé, ya sería largo meternos en eso, pero cómo la destrucción y la autodestrucción son cuestiones que van de la mano, que están amarraditas. Sí, un poco como que el que dispara y un poco también es una autodestrucción a sí mismo, claro. Sí. Bueno, para eso lean Nostalgia del Desastre, por favor, lo consiguen ya en Argentina. Y bueno, muchísimas gracias Constanza por estar acá. Es un gusto que hayas podido estar acá un rato en FMI, así que bueno, te esperamos dentro de 2 años a ver en qué momento estamos, con qué nuevas perspectivas. Así que bueno, muchísimas gracias, nos volvemos a ver el miércoles que viene. Gracias por estar ahí. ¡Mua, mua!